Vamos a darle la bienvenida a la doctora Xochitl Martínez Bustamante, que es médico cirujano y partero. Es licenciada por parte de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. También es médico especialista en psiquiatría por parte de la UNAM. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría con especialidad en el tratamiento de las adicciones y actualmente es médico psiquiatra en el Hospital de Psiquiatría Héctor Tovar Acosta del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy pues nos vestimos de gala. Doctora Xochitl, por aquí anda ya usted. Hola. Bienvenida, le voy a ceder la palabra, le voy a compartir su presentación para que pues nos comparte su conocimiento en esta área. Bienvenida. Muchísimas gracias y gracias a todos por los que están conectados por darme la oportunidad de compartir este tema. Y antes que nada también el agradecimiento a la Academia Mexicana de Patología Dual, que sin lugar a dudas es un parteaguas a nivel nacional y casi puedo estar segura que de los pocos que hay a nivel mundial, y sobre todo en esta pandemia que hemos estado pues un poquito enclaustrados. Ustedes no han perdido esta dinámica, ¿no? Demasiado importante para la salud de nuestra población. Entonces, ahora sí que con este preámbulo, este tema, quiero comentar que aunque yo no lo elegí, me parece de suma importancia, porque es un tema que desafortunadamente está descuidado, aunque hay instituciones, ahorita lo vamos a revisar poquito a poquito, hay instituciones que se dedican un poco más a atender a las mujeres embarazadas que tienen un problema de patología dual. Sin embargo, lamentablemente no existe un sistema muy específico para ello, pero precisamente por eso este tema es de vital importancia y es bastante complejo. Ahorita nos vamos a dar cuenta, a medida que pase la presentación, de que no estamos hablando de una situación fácil, es una situación bastante divergente en muchos aspectos, desde lo social hasta obviamente lo clínico y el tratamiento que le podemos dar a nuestras pacientes, incluso el trato como familiares nuestros. La siguiente, por favor. Muy bien, hablar de una mujer embarazada es bastante especial. Todos y cada uno de nosotros, aunque no hayamos tenido hijos, hemos estado en contacto con una persona que tiene esta condición y que desafortunadamente, lo quiero decir así, una mujer cuando se encuentra en este maravilloso estado, que está dando vida, está considerada como una persona vulnerable. Ahorita lo vamos a revisar más a fondo. La siguiente. Esta parte importante pues ahora sí que de reflexión, quería empezar con esto porque las representaciones sociales en el embarazo siempre han existido. Esto no es nuevo. Incluso, ahorita vamos a ver otro párrafo, el nacimiento, bueno, de un bebé siempre ha sido especial, ¿no? A lo largo de la historia. Es un hecho biológico cargado de significado cultural. Se depositan, como les explicaba, pues muchas expectativas, ¿no? No nada más de los padres. A nivel social, el nacimiento tiene atribuciones de características demasiado importantes, incluso si se nace hombre o si se nace en género mujer, dependiendo de los elementos que obviamente rodean al nacimiento. No es lo mismo nacer en México que nacer en un país árabe, que nacer en una situación un poquito más desfavorecida. En este caso, las características del grupo social son demasiado importantes a nivel religioso, a nivel familiar y obviamente, de acuerdo a estas características, lo que va a rodear al individuo. Todo lo anterior influye también sobre las exigencias que recaen sobre la persona que se va a hacer cargo de ese individuo. Y por qué no decirlo en más especial así rol sobre la mujer, debido a las representaciones sociales que el binomio mujer-madre representa. La que sigue, por favor. Quise también incluir algunas consideraciones demasiado valiosas en el consumo de drogas y ya específicamente en mujeres, porque no es lo mismo un hombre que consume drogas en el ámbito social, en el tratamiento y en todo lo que ustedes puedan pensar, que las mujeres. Por ejemplo, tenemos que la valoración social de las mujeres con problemas de consumo de drogas
está comparada con los varones incluso de forma más negativa, con un mayor estigma por todo lo que ya les comentaba al principio. Distintos estudios señalan una mayor severidad en cuanto a las repercusiones del consumo, mayor prevalencia de trastornos psicológicos o psiquiátricos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, los intentos de suicidio y el trastorno de la alimentación. Los consumos de drogas tienen significados y motivaciones distintas en hombres que en mujeres, utilizándose en las mujeres en muchos casos para aliviar síntomas de trastornos afectivos y en condiciones sociales, sobre todo de forma cuando son muy adversas. La que sigue. Otras condiciones también muy importantes son, por ejemplo, que las mujeres tienen escasos apoyos para ponerse en tratamiento. Incluso pueden contar con la oposición de sus parejas. A veces, independientemente de los géneros, la pareja a veces no está de acuerdo y no le permite a la persona tomar la iniciativa de tener un tratamiento, sobre todo por el estigma social. Obviamente también la familia a veces se niega a dar este tipo de apoyos. Para las mujeres con drogodependencia, los vínculos y las relaciones personales son muy importantes y pueden anteponer incluso sus necesidades médicas hacia otras, obviamente corresponden a las propias, y esto lo vemos con todas las mamás que primero atienden pues al esposo, a los hijos, y hasta el último dejan su propia salud. Sobre ellas recaen más estigma que sobre los hombres cuando tienen consumo de sustancias, de modo que representan más sentimientos de vergüenza, culpa y baja autoestima. Tienen más problemas también a nivel legal, porque los hijos y las hijas pues se ven involucrados en esta dificultad a lo mejor de poderles dar cierta atención, cosa que los hombres en el determinado momento de un consumo problemático no se ven tan inmersos. También se ha visto que hay más mujeres con patologías psiquiátricas, como ya les comentaba. La que sigue. Otra consideración importante es que las mujeres que usan drogas durante el embarazo pertenecen casi siempre a un nivel sociocultural bajo, a un nivel de educación también un poquito más abajo de lo esperado, y habitualmente también, lamentablemente, se utilizan varias drogas, no nada más es una, son varias. La que sigue. Esta diapositiva también es bastante interesante porque esto no es, como les comentaba al principio, esto no es nuevo. Tenemos incluso varios antecedentes históricos. Incluso en la Biblia hay una, pues digamos que una aseveración al respecto, en donde marcan, es un antecedente histórico bastante peculiar. Ahora sí que el fragmento dice así, porque creo que no se ve un poquito borroso en la presentación. En el Antiguo Testamento dice, bien sabes que eres estéril y que no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, y en adelante cuídate de beber vino, ni siquiera bebidas fermentadas. O sea, estamos hablando que los antecedentes de los efectos negativos en el producto, en respuesta a las sustancias consumidas, son obviamente identificados desde antaño. Y obviamente a esto, lamentablemente, no se le ha dado la atención que corresponde. Obviamente también poco a poco se ha progresado, pero es bastante interesante saber que los estudios sistemáticos y científicos de las mujeres que consumen ciertas sustancias para su atención, incluso ni siquiera para la atención, sobre todo nada más para la investigación, fueron a partir de los años 60. O sea, esperamos demasiado tiempo para darle importancia a este tema. La que sigue. En cuanto a lo que vamos a revisar ya de forma más específica en el tema, vamos a ver un poco de las estadísticas, el proceso adictivo, de la forma un poquito más importante para lo que es el proceso en la mujer y el embarazo, alteraciones genéticas, que también son bastante importantes, diagnóstico y tratamiento, las complicaciones y nuestras conclusiones. La que sigue. Hablar de epidemiología es también muy relevante. Seguramente se va a ver en determinadas sesiones la importancia que tiene el saber la epidemiología y en este caso de la mujer embarazada, en que obviamente el mundo tiene un grave problema de salud pública en cuestión de drogas. El problema es que esto empieza desde que la persona está, pues ahora sí que dentro del vientre de la madre. El uso de drogas por parte de la mujer embarazada, por ejemplo, conlleva un sitio de riesgo no solo para ella, sino también para, obviamente, que va a repercutir en el crecimiento fetal normal, en la adaptación adecuada del recién nacido, incluso en el desarrollo posterior
y bastante, y ahorita vamos a revisar hasta la edad adulta. ¿La que sigue? En el caso de las mujeres, el consumo coincide con una edad mayor de la fertilidad, que condiciona mayor riesgo de embarazos. Normalmente cuando la mujer empieza a consumir es en una etapa aproximada entre los 18 y los 35 años, es justo cuando la mujer es más fértil. Y obviamente no lo hace en una sola condición de una sola sustancia. El problema es que ya actualmente, como les comentaba, el consumo es múltiple y esto ocasiona mayor riesgo de embarazos en simultaneidad y sobre todo en relación al abuso de drogas. Durante el embarazo, las drogas de consumo materno se traspasan al feto a través de la placenta, causando la exposición y la adicción cuando el consumo es reiterado. La que sigue. Mujeres y consumo de drogas. Esto también es demasiado importante porque analizar el perfil de una mujer que consume drogas nos va a llevar a tener una imagen un poquito pues más profunda y sobre todo para darle la importancia de su atención. Por ejemplo, suelen provenir de familias en las que hay otras personas que consumen sustancias de manera problemática. El consumo como un patrón conductual y de relación al interior de la familia que incide también en los modelos de crianza que se ejercen y vivencian, y por ende tiene impacto en los roles maternales que la futura mamá va a tener que hacer, que luego ejercerá o esperará cambiar durante o después del embarazo. Estas mujeres y sus familias de origen pueden estar involucradas en problemas legales, eso también es demasiado importante, sobre todo de violencia intrafamiliar y otros por falta de recursos económicos. Se suman también factores genéticos y epigenéticos que pueden jugar un papel importante en la disrupción de la trayectoria normal del desarrollo de niños o niñas expuestos a drogas. La que sigue. El problema de las drogas a nivel estadístico es bastante interesante. Todos los países tenemos lamentablemente un problema, como les comentaba, de salud en cuestión de salud pública en lo que se refiere a drogas. La que sigue. Sin embargo, en México, no, la anterior, por favor. En México esto todavía cobra más relevancia. Sabemos que en México tenemos, bueno, no me voy a meter en cuestiones económicas, ni de narcotráfico, ni de violencia, pero lamentablemente en nuestro país sí tiene una cada vez más alta prevalencia. Hay otros países que nos superan definitivamente, pero esto es importante porque lo que sí se ve en las diferentes encuestas de adicciones, por ejemplo, en el ENCODAD, que es la encuesta nacional de adicciones, la última que se realizó en el 2016, sí se vio, digo, no voy a mencionar así números muy específicos, pero sí se vio un aumento, cada vez se tiene más este tipo de tendencia en el consumo de sustancias, tanto en adolescentes como en mujeres. De hecho, se habla hasta de una duplicidad en cuestión, por ejemplo, del consumo de marihuana en mujeres. Se multiplicó en esta última estadística realizada en 2016. Y también una de las cosas más preocupantes es esta relación que tiene el aumento del consumo cuando la persona es muy joven, sobre todo en las personas que tienen una edad entre los 12 y los 18 años. Hubo un incremento también considerable, sobre todo en drogas que son lamentablemente ya de forma, pues digamos así, permitidas. Ay, perdón. Ya. Drogas permitidas como el alcohol, la marihuana, desafortunadamente también en los solventes y en la cocaína. Pero aquí el dato importante en el tema que nos atañe es que las mujeres, lamentablemente, también hemos tenido un aumento, como les comentaba, hasta incluso en el doble del consumo. La que sigue. Muy bien. Ahora sí, para hablar de específicamente patología dual, tenemos que hablar brevemente del sistema de recompensa. Todos los seres humanos, incluso algunos animalitos que no pertenecen al género humano, tienen un sistema de recompensa. Este sistema de recompensa es general. Tenemos que tomar en cuenta que el sistema que regula las adicciones tiene que ver incluso con las necesidades básicas del individuo, como el comer, el dormir, el sexo. Todo esto tiene un impacto importante en la vida de cada persona, sobre todo hablando ya, por ejemplo, de una mujer embarazada, porque aquí vamos a ver cuáles son las implicaciones que esto va a tener cuando la mujer empieza a tener un consumo regular de ciertas sustancias, a pesar de que se encuentre en un estadio de embarazo. La que sigue, por favor.
Ok, el proceso adictivo en el embarazo también tiene pues una relevancia bastante importante, y hablando ya específicamente de patología dual, seguramente ya muchos de ustedes conocen el término. Sí tenemos que definirlo. Ya no es una etiología completamente desconocida. Afortunadamente tenemos más de 30 años en el conocimiento y en el trato de ahora sí que de este constructo que es la patología dual, y lo tenemos que definir como la presencia de un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno psiquiátrico. Esto es importante porque en muchas ocasiones se tiene un poquito ahí como de desfase en cuanto a que no relacionamos a veces que la persona que consume sustancias está pasando de forma totalmente, pues ahora sí que conceptual, desde el punto de vista de las sustancias, por una alteración en el cerebro. Ya está considerada como una enfermedad cerebral el consumo de sustancias, y regularmente no va sola. Casi siempre se tiene que hacer un análisis de esa persona, de esa situación de salud mental, para poder definir si sí se trata de una patología dual. En la mayoría de los casos sí lo es. Y también, bueno, no todo está mal. No todos tenemos estas condiciones. Afortunadamente, solo el 10% de las personas que se exponen, por ejemplo, al consumo de una sustancia adictiva podrían desarrollar un trastorno adictiva. Realmente la vulnerabilidad en cuanto a los genes es lo que de repente involucra el riesgo. Por ejemplo, si en una familia tenemos varias personas que consumen, no necesariamente todos los individuos van a tener un proceso adictivo al 100%. Tenemos que tomar en cuenta esto porque desafortunadamente la mayoría de los, ahora sí que de los casos de patología dual, sobre todo en mujeres embarazadas, no son evaluados de forma correcta. Lo que sí se puede heredar, como les comentaba, es la vulnerabilidad. Tiene mucho que ver todo lo que son los factores ambientales, el sistema social, por ejemplo, y es un caso bastante bueno para ejemplificarlo, el pertenecer, por ejemplo, a una comunidad árabe. En las comunidades árabes, el consumo de sustancias está bastante penado. Entonces, en esas poblaciones, evidentemente, es muy bajo el consumo, pero si esa persona, que a lo mejor pertenecía o estaba inmersa en un ambiente árabe, se va a una comunidad donde regularmente se consume y tiene un poco de esa vulnerabilidad, sí podría desarrollar el consumo. Lo mismo pasa, y otro ejemplo también bastante bueno es el tema de los casinos, la adicción al juego. La ludopatía incrementó cuando empezaron a desarrollarse este tipo pues, de ambientes. Entonces, vemos cada vez pues que hay más personas, sobre todo en esta pandemia, como mencionaba la doctora al principio, en esta pandemia se vio cuadruplicado todas estas condiciones porque ya tenemos incluso casinos que son virtuales y hay personas que ya están atrapadas también en estas condiciones. La que sigue, por favor. Otra de las cosas también que me gusta mencionar al hablar de este tema son las alteraciones genéticas y epigenéticas, porque la mayoría de las personas, incluso, ¿por qué no decirlo?, los que nos dedicamos a la parte médica, desconocemos que las alteraciones genéticas, hablando de las drogas, van mucho más allá de cuando una persona resulta embarazada. La mayoría de los médicos recomendamos o recomiendan a la persona cuando ya se encuentra pues en franco estado de embarazo que no consuma drogas. El problema es que esto no va a detener ciertas implicaciones genéticas que la persona per se ya adquirió al estar consumiendo ciertas sustancias. Hay dos proteínas que se activan de forma inmediata cuando empezamos a consumir cualquier tipo de droga. Hay una, digo, no se nota muy claro en la imagen, son dos proteínas muy especiales en las neuronas que son el CREB y el delta-FOS. Estas proteínas pueden llegar a estar activas, para que más o menos chequen el dato, hasta 5 años posterior a dejar el consumo. Entonces, una persona que deja de consumir inmediatamente no queda libre de las alteraciones genéticas de las drogas. Eso es bastante importante, vamos a ver más adelante, porque esto va a marcar pues obviamente esta vulnerabilidad genética que les comentaba, y necesitamos hacer programas en un determinado momento que nos puedan de verdad proporcionar una prevención adecuada para que estas alteraciones genéticas no marquen la vida de un individuo, y obviamente las mujeres en estado pues, de gravidez puedan tomarlo en cuenta. Al siguiente, por favor.
Muy bien. El consumo de drogas, ahora sí, durante el embarazo. El consumo es una situación de alto riesgo para la madre y el feto, siempre lo va a ser. Repercute en el crecimiento fetal, en la adaptación de la vida extrauterina. La gestante drogodependiente suele consumir, lamentablemente, como les decía, no una, sino varias drogas, por lo que los efectos nocivos sobre el binomio materno-fetal están aumentados. La mayoría de las sustancias psicoactivas atraviesan la placenta por difusión pasiva, eso también es muy importante, afectando al feto. Además de esto, hay que tener en cuenta la vía de administración. No todas las drogas son iguales, no todas se dosifican igual. La duración del consumo también es importante. Nunca hay que minimizar aunque sea una droga que aparentemente consideramos que no es de gravedad o que la persona no consume mucho, y el periodo gestacional en el cual ocurre la exposición. ¿La que sigue? El consumo de drogas durante el embarazo no se puede establecer una dosis tóxica determinada, como les comentaba. Muchos de nosotros, como personal médico, en ocasiones, yo lo he escuchado de algunos médicos, le permiten de repente a las pacientes seguir consumiendo en un mínimo, ya sea de tabaco o alcohol sobre todo. Esto es sumamente grave porque realmente nadie puede asegurar que una dosis mínima no ocasione daño en el feto. Durante el embarazo se producen cambios fisiológicos que pueden alterar la cinética de las drogas en el organismo, aumentando la toxicidad. Ahorita vamos a ver en cada una de las drogas cuál es la importancia de valorar esto, y obviamente consigo un aumento de la morbimortalidad. La gestante drogodependiente está en riesgo de exclusión social, eso también es muy importante, porque esta exclusión social en la mayoría de las ocasiones impide que la persona se anime a pedir atención, y en esta situación, junto con los efectos tóxicos de las drogas, puede conducir a numerosos problemas durante el embarazo, tanto para la madre como para el feto. Las mujeres que son adictas a drogas parenterales también tienen un riesgo importante de contraer infecciones como el VIH, la hepatitis, y obviamente esto incrementa la posibilidad de la transmisión vertical en el recién nacido. La que sigue. Ahora sí, vamos a ver brevemente lo más importante respecto a las alteraciones por sustancia. De las sustancias que en las poblaciones hemos visto que son más frecuentes: alcohol, tabaco, cannabis, cocaína y solventes, y un poquito de lo que es los opioides. ¿A que sí? Ok. La gestación es una etapa vulnerable tanto para la mujer como para el feto, pues se reproducen una serie de cambios fisiológicos que durante el embarazo de verdad van a ser muy importantes cuando se consumen drogas, que hacen que este consumo sea todavía más nocivo. Ahorita vamos a explicar por qué, que en una ausencia del embarazo. ¿A qué sigue? Las consecuencias del consumo de drogas durante el periodo de gestación dependen de varios factores relacionados con la sustancia en cuestión y los cambios, como les decía, la biodisponibilidad. No todas las drogas son iguales, la farmacocinética, debido a cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo. Al entrar en contacto con la placenta, la mayoría de los fármacos y drogas de abuso son capaces de cruzarla debido a su bajo peso molecular. Esto es sumamente importante, aunque la droga pensemos que no es de gran impacto, pudiendo actuar como teratogénicos, afectando sobre todo el aporte de oxígeno y nutrientes o causando la dependencia en el feto. Además, la placenta e hígado fetal pueden generar metabolitos más activos que las drogas de abuso. Adelante. La frecuencia del consumo de drogas, al ser repetitivo, genera una concentración estable en la madre y el feto, generando mayor unión de metabolitos a moléculas fetales de origen proteico, pudiendo generar depósitos de metabolitos en el líquido amniótico, la placenta y el feto mismo. Y debido al aumento en la volemia, es decir, en el volumen que tenemos cuando estamos embarazadas, la distribución de las drogas incrementa de una forma impresionante por el flujo sanguíneo hepático. Pero el flujo sanguíneo hepático no resulta ahora sí que en la misma velocidad, permanece constante, y esto lleva a una reducción del metabolismo del hígado en algunas drogas, y esto a su vez a una menor velocidad de eliminación y por lo tanto más toxicidad para el producto. La cocaína, por ejemplo, la marihuana y el alcohol, y también la nicotina, generan hipertensión materna, lo que deriva en una vasoconstricción, es decir, los vasitos se hacen más pequeños, generalizada, limitando el flujo sanguíneo hacia la placenta y el feto, disminuyendo también el aporte de oxígeno y nutrientes, lo cual es la principal causa de las alteraciones del crecimiento durante el periodo fetal. Esto
sí quiero ser reiterativa en esto, es en general en todas las drogas, casi todas las drogas, sobre todo, bueno, las que les mencionaba que son ahorita de las que más se consumen, generan este tipo de mecanismo, la vasoconstricción. Entonces, todo producto va a estar afectado de alguna forma u otra, aunque al principio al nacimiento no se note. Vamos a ir viendo las características. La que sigue, por favor. En el caso del alcohol, el alcohol repercute en la mayoría de los síntomas, pero hablando de una mujer embarazada, lo más importante a mencionar es el síndrome alcohólico fetal. Esto, el síndrome alcohólico fetal, básicamente tiene que ver con una restricción del crecimiento intrauterino, por lo que les decía, por esa vasoconstricción que generan las drogas, y el retardo del crecimiento postnatal. Existe un dismorfismo, es decir, la carita del bebé va a estar deformada de forma importante. Hay trastornos del neurodesarrollo también, estructurales y funcionales, y este síndrome se asocia obviamente a un consumo un poquito más elevado y constante de alcohol, pero la realidad es que los patrones de consumo más moderados tampoco descartan, son menos claros, pero no descartan que sí haya esta posibilidad de un síndrome alcohólico fetal. ¿A qué sigue? En cuanto al alcohol y al tabaco, también es importante mencionar que como contraen el cordón umbilical, como les decía, se contrae, genera hipoxia fetal, aumentando la restricción del crecimiento intrauterino. Aunque el bebé no tenga muy evidente un síndrome alcohólico fetal, por lo menos sí va a haber una disminución del crecimiento. El alcohol aumenta también las demandas metabólicas hepáticas de la madre, lo cual disminuye procesos de la gluconeogénesis y la glucogenólisis y el aporte energético para el feto per se. La que sigue, por favor. El tabaco, que es una droga que lamentablemente también se sigue consumiendo incluso durante el embarazo, aunque como les comentaba, estas proteínas, si no frenamos el tabaco antes de quedar en un embarazo, nos puede seguir afectando. También es de bastante impacto para el desarrollo intrauterino. Por ejemplo, tenemos que estos bebés tienen bajo peso al nacer, restricción en el crecimiento en general intrauterino. Puede haber partos prematuros, nada más derivados del puro contacto con el tabaco sin que haya otra droga de por medio. Hay una baja puntuación en el test de Apgar, que es la calificación que nos dan los pediatras al momento del nacimiento. Hay muerte fetal y neonatal, eso también es sumamente importante. Y obviamente en el recién nacido también se ha observado una hiperrespuesta bronquial. Son niños que al nacimiento o poquito después desarrollan esta hiperrespuesta, son más enfermizos, desarrollan incluso sistemas asmáticos, ¿no? De respuesta ante esta hiperreactividad bronquial, aumentando el riesgo además de infecciones respiratorias. Hay malformaciones orofaciales también en el bebé como efecto del consumo materno del tabaco y efectos persistentes en la altura durante la infancia, es decir, además de que el bebé nace más pequeñito, esto se traduce que de forma exponencial va a haber una disminución en alcanzar esos percentiles de altura normal a lo largo de la infancia y obviamente en edad adulta. El que sigue, por favor. La nicotina además es también bastante relevante decirlo, son más de 4,000 sustancias las que hay en el tabaco, en un tabaco normal, vamos a llamarlo así, y sabemos que la nicotina es el que tiene el papel principal como componente, el componente que se analiza en cuestión de drogas, pero además los tabacos también generalmente tienen plomos, mercurio, cadmio, y el cadmio, que casi nunca se menciona, pero es de verdad muy relevante, cuando se acumula en la sangre materna y traspasa a través de la placenta, desplaza al zinc, que es un mineral muy, muy, muy importante en el desarrollo intrauterino y genera precisamente restricción del crecimiento, nada más por este desplazamiento. Y también es lo que genera mayor probabilidad de un aborto espontáneo. Adelante. Bueno, pasando a la cannabis además sabemos que con esto de la legalización, digo, nunca ha sido ilegal completamente, sino de esta posibilidad de poder tener mayores consumos, y esto sí se ha visto en las encuestas nacionales, como les comentaba, pues no es inocua. Lamentablemente los jóvenes están incrementando mucho el consumo y dentro de este grupo las mujeres, como les mencionaba al principio, incluso el doble. El cannabis sí puede hacer un retraso en el crecimiento intrauterino, por lo que les decía, la vasoconstricción de
todos estos mecanismos que el bebé necesita para alimentarse adecuadamente. Puede haber déficits de memoria ya estudiados a mediano plazo en infantes, hijos de mamás que consumen cannabis. Déficits en habituación a estímulos novedosos. Son niños muy hiporreactivos incluso a largo plazo, con un nivel de estimulación muy, muy pobre. Alteraciones también en la interacción de los sistemas hormonales materno y fetal. Está comprobado en estudios desde hace por lo menos 20 años que la cannabis altera sistemas hormonales que van desde la parte tiroidea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las hormonas sexuales. Y esto no es algo a largo plazo. Desafortunadamente los sistemas hormonales empiezan a variar desde que pues tenemos al bebé en nacimiento. Se ha sugerido especial vulnerabilidad en el hipocampo y la amígdala, que son dos estructuras que tienen que ver precisamente con la memoria y cuando obviamente hay exposición de estas a nivel prenatal con la cannabis. La siguiente. Es que se quería meter una llamada. En el caso de estas sustancias, que básicamente son los principales estimulantes que se utilizan, las mujeres, por ejemplo, en el caso de las anfetaminas, es bastante utilizado para disminuir el peso. Al disminuir pues obviamente el apetito, hay una disminución en el peso, la talla, el perímetro cefálico al nacimiento. Hay estudios que ya lo corroboran. Hay malformaciones en prácticamente todos los sistemas. A veces creemos que nada más es a nivel del peso, pero no, especialmente incluso a nivel genitourinario, cardiopulmonar y evidentemente a nivel del sistema nervioso central. Puede haber desprendimiento prematuro de placenta previa y también un parto pretérmino, pues obviamente con las complicaciones obstétricas que corresponden. Hay alteraciones neuroconductuales en hijos de madres consumidoras de cocaína y los efectos del consumo de anfetaminas durante el embarazo prácticamente son los mismos que la cocaína. Estas restricciones calóricas de entrada pues restringen un poco o a veces bastante este desarrollo del bebé. La que sigue, por favor. Los solventes básicamente tienen efectos teratogénicos. Se ha reportado un patrón de malformaciones similar a lo que es el síndrome alcohólico fetal. Es muy, muy, muy parecido, pero nada más varía en algunas condiciones dependiendo el tipo de solvente. Hay muertes fetales bastante frecuentes. Las principales alteraciones lo marcan, como le decía, muerte fetal, nacimiento prematuro, retraso en el crecimiento, bajo peso al nacer y malformaciones craneofaciales. De igual manera, se ha observado a largo plazo un retraso en el desarrollo neuroconductual. ¿A qué sigue? Como les comentaba, también vamos a tocar un poquito el tema de los opioides, porque aunque afortunadamente todavía en nuestro país no es mucho este riesgo, bueno, en la frontera sí tenemos más casos. Aquí es importante que estos son los casos en donde hay un mayor riesgo de padecer en general trastornos del neurodesarrollo y aquí sí se desarrolla de forma más frecuente un síndrome de abstinencia en el bebé y obviamente un bajo peso al nacer. Los bebés nacidos de madres que están en tratamiento con metadona, la metadona es lo que normalmente se utiliza de forma genérica para tratar la adicción, bueno, disminuir estos periodos de abstinencia. Aquí sí es importante decirlo porque a veces nos da miedo a los médicos iniciar algún tipo de tratamiento. Tienen mejor pronóstico. Esto es importantísimo porque aunque es un medicamento que puede igual atravesar barrera placentaria y demás, finalmente sí tienen, sí hay un beneficio al uso, ¿no? Tienen mayor peso al nacer los bebés, las madres dependientes de heroína en general tienden a ser, cuando están en tratamientos en clínicas de metadona, que así se llaman estos lugares normalmente, están más vigiladas y por eso tienen una mejor atención prenatal y el pronóstico es mucho mejor, aunque no podemos descartar que haya otro tipo de trastornos en general. La que sigue, por favor. En general se puede esperar un síndrome de abstinencia, como les comentaba, lo más frecuente es en heroína, pero en general podemos tenerla ante cualquier consumo en el bebé al nacimiento. Hay que considerar todas las consecuencias psicosociales, insisto en esto, porque a veces pues, la mamá por pena no quiere ir a cierto tipo de atención y evidentemente, bueno, se ha relacionado con el consumo de sustancias
También hay varios estudios, estos son de los que menos hay, los que menos encontré, pero sí ya hay catalogados displasias óseas y hernias diafragmáticas congénitas derivadas de, en general, los consumos de sustancias. ¿La que sigue? Y bueno, en el embarazo, la identificación de gestantes con problemas relacionados con las drogas o situación de riesgo de tenerlos es más fácil cuando existe una, pues como que la voluntad de poder ser atendida. Esto es sumamente importante porque si algo nos preocupa, en este caso, pues como médicos, es que la persona quiera atenderse. Si de por sí cuando tenemos una condición donde no está implicado un embarazo, es difícil. En el caso de la mamá, aquí sí hay que aprovechar. El embarazo suele hacer en las madres un switch bastante importante de forma positiva y en general pues tienden a como que voluntariamente buscar más atención y pues hay que aprovechar esta condición en cuanto a pues las mujeres que se encuentran en este estado y ofrecerles un mecanismo lo más multidisciplinario posible para que empiece a haber una dinámica de atención adecuada en este sentido. Pero bueno, evidentemente, a veces espontáneamente no, pues como médicos a veces ni siquiera lo preguntamos, las mujeres a veces en estos estados, insisto mucho en esta parte de la pena y el estigma, no se animan a confesarnos que tienen estos problemas y sí hay que ser muy reiterativos, porque lamentablemente las estadísticas que les acabo de comentar son alarmantes. O sea, hay 2, 3 veces más embarazos de alto riesgo por consumo y como médicos tenemos esa necesidad de preguntarlo. Ahora sí que es imperativo hacer un adecuado interrogatorio como parte del diagnóstico, es absolutamente necesario, aunque en ese momento la persona no lo haya considerado, porque de esto va a depender que el embarazo se desarrolle lo mejor posible. La que sigue, por favor. Y ahora sí, en cuanto al tratamiento, la verdad es que es también bastante complejo. Como les comentaba, primero hay que hacer una anamnesis adecuada de todo lo que es el desarrollo del consumo de sustancias, incluso ver desde qué punto estaba ya presente este consumo, como lo hemos revisado hasta ahorita. Lamentablemente, en muchas ocasiones, la mujer se entera del embarazo ya habiendo estado con ciertas condiciones de consumo, aunque posteriormente así que lo vayan a suspender. Y pues sea cual sea esta situación, en el caso de un embarazo, el principal objetivo es mejorar la calidad de vida de la persona, hablando del binomio madre-hijo. Y una cosa que es inevitable, aunque las situaciones de abstinencia no son nada fácil de controlar, no podemos pues quitarnos esta parte pues elemental de tratamiento en el embarazo, que es suspender el consumo. Aquí sí, lamentablemente no nos queda como esa percibilidad, digámoslo así. Se recomienda suspender de forma total el consumo de sustancias. Evidentemente hay que ir haciendo un análisis costo-beneficio de todo lo que podemos utilizar para ayudarle a este binomio a poder salir en las mejores condiciones. Y evidentemente hay medicamentos que nos pueden ayudar, hay muchas estrategias de tratamiento y tenemos que animarnos a poder saber, o sea, no todos los medicamentos están prohibidos, hay muchas alternativas de tratamiento, incluso en una situación ya de gravedad, hasta en un internamiento en una unidad donde contemos con los espacios adecuados y poder ofrecerle una calidad de vida y al nacimiento a este binomio. La que sigue, por favor. Hay también una gran cantidad de mujeres, ¿verdad?, que, pues, que no siguen nuestras recomendaciones. Esto también a veces es bastante pues, frustrante para algunos de nosotros, pero tenemos que precisamente encontrar esta dinámica que en adicciones podemos pues basarnos en nuestras herramientas como lo es una entrevista motivacional, tener la posibilidad de hacer ciertas estrategias a nivel familiar y porque, como les comentaba, la mayoría de los embarazos en este tipo de situaciones pues no son planeados, ¿no? La mayoría de las mujeres que consumen drogas pues ya se dan cuenta cuando ya han consumido pues por bastante tiempo, ¿no? Y en este caso, bueno, lo más importante es que se suspenda el consumo. Como les comentaba, una buena noticia es que las mujeres normalmente el embarazo las motiva
a poder entrar en una estrategia de tratamiento adecuada, ¿no? Y pues bueno, los mismos cambios neurobiológicos de las drogas, esto también hay que tomarlo en cuenta, no todo es miel sobre hojuelas, aunque estemos tratando a una mujer embarazada, pues a veces este tipo de situaciones, sobre todo a nivel de abstinencia, son sumamente difíciles y las mujeres con esto del estigma y la culpa a veces nos ocultan el continuar en este consumo. Adelante. Bueno, también hablando del tratamiento, bueno, el consumo de drogas es frecuentemente asociado con otros problemas, como ya lo hemos comentado, desarrollo fetal, varias sustancias, malnutrición, ¿no? Y obviamente, digo, todo lo que se pueda amortiguar con una adecuada y oportuna intervención vale la pena. Como les comentaba, la mayoría de las mujeres, pues en periodo de gestación, dejar el consumo. El problema, como les decía, con esto de la genética y la epigenética es que aunque ya lo hayan dejado o lo empiecen después, porque muchas de las personas retoman ciertos hábitos ya cuando el bebé pues ha crecido un poquito más, ya tiene algunos meses, retoman el consumo y es ahí donde tiene la importancia de ofrecer el tratamiento integral, porque no podemos soltarlas, aunque el bebé aparentemente no haya tenido problemas graves al nacimiento, no podemos dejar que la mujer en este término de embarazo continúe con el mismo consumo, porque como médicos lo sabemos, todos los sistemas después del nacimiento no se regulan de forma automática y también hay que lactar al bebé. Entonces, esa es la importancia precisamente de ofrecer un tratamiento integral. La que sigue, por favor. Y otra cosa también por demás interesante que a veces no tomamos en cuenta son los efectos a largo plazo. La mayoría nos quedamos en que, bueno, ya nació el bebé, aparentemente se ve bien, todo parece estar en orden, pero pues, ¿qué creen? La realidad es que no, y hay estudios que constatan esto, estudios de por lo menos de unos 15, 20 años ya de seguimiento. La cocaína, por ejemplo, en edad preescolar hay disminución de la velocidad del crecimiento, aunque al principio vemos a un bebé pues que no tiene aparentemente ninguna malformación, que alcanzó cierto peso a cierta edad. Lamentablemente hay ciertas condiciones que en determinado momento empiezan a frenarse y a disminuir. Por ejemplo, en este caso la cocaína, principalmente en peso y en circunferencia cefálica, lo cual va a traer como consecuencia pues trastornos del neurodesarrollo y neurocognitivos en general. La que sigue, por favor. Por ejemplo, diferencias en el crecimiento de niños. Hay estudios de niños entre los 2 meses y los 6 años. Y también aquí es una situación bastante interesante. Estos estudios marcaron, por ejemplo, que incluso aunque estén institucionalizados los pacientes, todos sabemos que muchos de los bebés que están institucionalizados son producto pues, de un binomio madre-hijo con un antecedente de consumo de sustancias, ¿no? Entonces también tenemos que tomarlo en cuenta y que el retraso en el desarrollo no nada más se debe a una disminución en la atención, en la calidad de la alimentación, en esta estimulación familiar, sino que tiene que ver con lo que les comentaba, con esta epigenética y con los antecedentes que tenemos del binomio madre-hijo. La que sigue, por favor. Y a largo plazo, esto también es sumamente interesante. A veces no lo vemos, aunque sepamos y conozcamos la fisiología de nuestro cuerpo. El retardo del crecimiento intrauterino observado en los individuos expuestos a drogas, estos bebés que no crecen, durante el periodo fetal condiciona obviamente el nacimiento pues, en menor proporción, ¿no? Sujetos pequeños para la edad gestacional, que experimentan de repente, o sea, todo va muy bien, el bebé nació pequeñito, pero se empieza a desarrollar aparentemente normal, empieza a comer mejor y hay un rápido crecimiento, pero lamentablemente esto no es del todo bueno, porque esto más o menos sucede a partir del año de edad y el problema es que alcanzando la normalidad, principalmente de forma específica en el peso, esta ganancia no es igual en todos los tejidos del cuerpo, porque no recibió la misma toda esta estimulación de oxígeno, al contrario, estuvo en hipoxia, toda esta disminución de nutrimentos y esto aumentando mayormente la cantidad de grasa conforme pasa el tiempo, aunque lo veamos que el niño va creciendo normal, esta cantidad de grasa lamentablemente va a ocasionar un riesgo de obesidad a largo plazo, lo cual, bueno, como todos sabemos en este parámetro de cómo se va desarrollando una enfermedad como la diabetes, va a ocasionarse resistencia a la insulina, diabetes tipo 2
y en general enfermedades cardiovasculares durante la adultez. Hay muchos estudios que ya hablan de esto, de pacientes seguidos a largo plazo, en donde con el antecedente de consumo, bajo peso, al recuperarse, resultado que en estos tiempos son pacientes que ahora tienen diabetes tipo 2 sin tener aparentemente ninguna otra alteración, ¿no?, que lo pudo haber provocado. Esto es demasiado importante porque la diabetes sigue siendo una epidemia, ¿no?, en cuestión de salud pública. Adelante. Y bueno, ya hablando un poquito ya de las conclusiones, de lo más importante que me pareció de recalcar es que el abuso de sustancias durante el embarazo hace que sea necesaria la creación de programas específicos durante la gestación y el puerperio para minimizar el efecto de las drogas. Sabemos que todos los gobiernos, incluyendo el nuestro, tienen pues un sinfín de posibilidades, ¿no? Hay nuevos programas, hay muchas estrategias, pero lamentablemente en el caso de mujeres embarazadas, la verdad es que está bastante corto lo que tenemos actualmente, porque es una situación bastante compleja, ¿no? O sea, tenemos que armar equipos multidisciplinarios adecuados y aunque sí hay instituciones, por ejemplo, en el caso de nuestro país, el Instituto Nacional de Perinatología, eso no es suficiente, no alcanza para atender a todas estas personas, incluso muchas no reciben atención, o sea, ni siquiera tienen la posibilidad de acercarse, no en todos los estados de la República tenemos estas condiciones y no hay esquemas que puedan ir a todos lados y llegar a todas las mujeres que tienen una situación de patología dual y embarazo. ¿A qué sigue, por favor? Como les decía, no basta con que disminuyamos el consumo en el embarazo. Esto creo que desde las escuelas de medicina deberían empezar a dar esta información. La prevención tiene que ser desde mucho antes, incluso de que la persona tenga la idea de poder, de lograr o tener la planificación de un embarazo. La que sigue, por favor. Es necesario considerar a la mujer, eso también es sumamente importante porque los papeles de la mujer a nivel social han cambiado, como ese binomio, no nada más mujer y el producto, ¿no? Mujer y el bebé. También hay que considerar que pues, la madre es mujer en todo contexto, con sus problemas derivados del consumo de sustancias y también, pues que obviamente, pues como sociedad hay que evitar que siga siendo castigado tanta esta característica, porque si lo comparamos, insisto mucho con lo que dije al principio, con el rol que tienen los hombres, esto no ayuda mucho en que la mujer pueda ser atendida y que se siga permeando más esta situación tan compleja de la patología dual en el embarazo. La que sigue, por favor. Habitualmente se ha focalizado la atención, como les decía, también en ciertos parámetros ya de instituciones, pues al hijo, o sea, no hay una institución madre-hijo que atienda esta patología dual, o sea, sería una muy, muy buena propuesta. Así la bibliografía, por ejemplo, en términos generales a nivel mundial, se ha centrado extensamente en los efectos en el embrión, en lo que hay que hacer cuando el niño tiene ciertas condiciones, ¿no? Desde lo social, lo educativo, lo neurológico, pero la realidad es que se presta una mínima atención a las madres drogodependientes como sujeto de análisis e intervención para, pues, a partir de sus intereses y necesidades. La que sigue, por favor. Actualmente no existe un mecanismo de atención multidisciplinario efectivo en ninguna parte del mundo. Eso también hay que recalcarlo y al alcance de toda la población femenina, que incluya madre e hijo. Tienen que ir ambos con necesidades de ayuda para su recuperación. Como les decía, pueden ser adultos después con problemas de diabetes, con otras alteraciones que tengan que ver con las drogas. Y como les decía, hacer mucho énfasis en esto, no existe una dosis tóxica, pues digamos así, recomendada o permitida y establecida para cada droga. Ay, sí puedes beber poquito, puedes fumar poquito. No, de ninguna manera. Se desaconseja completamente porque pues ninguna droga realmente ha demostrado que en dosis muy pequeñas pues sea completamente inocua, incluso las aceptadas socialmente, que es pues básicamente el alcohol y el tabaco. La que sigue, por favor. Pues bueno, esto es ahora sí que todo lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctora. La verdad era un tema muy extenso, pero traté de no, pero comprimirlo.
Cuando pensé yo en el tema, no creí que fuéramos a ahondar en una problemática tan importante y obviamente nos hace ver, como ahorita en algunos de los argumentos que usted nos dio, pues el manejo multidisciplinario y a diferentes niveles de atención. O sea, no es nada más a un nivel de alta especialidad, perinatología, ginecología, psiquiatría, no. La tarea es desde el nivel más básico de atención médica, que es desde el primer nivel, en donde nos avientan nuevamente la bolita a los médicos familiares, a estos compañeros que también quedaron en medicina general, y que obviamente, pues estamos hablando del gran panorama de educación, de prevención que tenemos, porque, y atacar en esa población en específico de la edad reproductiva, ¿no? Que es entre 18 y 35 años, y que en muchas ocasiones durante la consulta no hacemos hincapié en el consumo de sustancias. Estamos atendiendo a la mujer embarazada y hay veces que los abortos espontáneos los atribuimos más a temas genéticos, Una infecciosos, infección, por ejemplo, ¿no? La infección clásica. de vías urinarias, ¿no? Ajá. Pero ya con esto, o sea, esto nos abre el panorama de decir que hay otro enemigo silencioso por ahí porque no lo preguntamos. Es Entonces, que, o además, bueno, creo que me faltó agregar ahí, no, no es que además no lo preguntemos, incluso las formas en las que preguntamos. Yo de repente con mis residentes hacemos dinámicas de, obviamente, de entrevista para ir mejorando ciertas condiciones y el típico, pues obviamente, la típica pregunta de ¿consume drogas? No, pues no, ¿no? Entonces no somos específicos, oye, oiga, ¿consume alcohol? Ah, no, pues sí. Consume cigarros, toma pastillas para dormir, o sea, tenemos que ser muy, muy específicos. Valdría la pena que todos los médicos, todos, independientemente de a lo que nos dedicamos, aprendamos a ser más específico ese interrogatorio en cuestión de drogas, ¿no? sí. Y otra cosa que a mí me brotaron muchísimas cosas, doctora, que yo creo Ok. que esto da para otro ratote. Sí, Por creo que ejemplo, sí fue como muy, dije, ok, pues dije, traté de abordarlo a lo que consideré un poco más importante, ¿no? claro, y por ejemplo, dentro de las preguntas que también le invito a los asistentes que empiezan a enviar todas sus preguntas por el chat para hacérselas, bueno, para replicarlas a la doctora. Ahorita vamos a regalar 3 libros de psiquiatría que está recién salidito del horno. Entonces, los levanten su mano para que los 3 que yo voy a decir Así ahorita de, activen su micrófono y le hagan su pregunta a la doctora. Aquí ya levantó la mano, ya tenemos 2, falta otro y ya tenemos 3. Muchas gracias. A ver, el primero, psicólogo clínico Sergio Joel. Desactiva tu micrófono y puedes hacerle su pregunta directamente a la doctora Xochitl. Hola, buenas tardes, doctora. hola Sergio, buenas tardes. Oye, doctora, una pregunta. Mira, esto de la patología de Duval es muy interesante y tienes mucha razón en relación a que debemos de preguntar específicamente qué es, o la pregunta específica, ¿no? Al cigarro, al tabaco, alguna droga, en específico a la cocaína, amapola, marihuana, al hashish, al cristal, etcétera, ¿no? Porque igual Ajá. si preguntamos de forma ambivalente, pues el paciente no nos va a decir, ¿no? Pero si ya le mencionamos o le damos al clavo en este sentido, pues yo creo que el paciente va a reaccionar de una muy buena forma, ¿no? Nos va, al final de cuentas, a decir que es lo que tenemos en conocimiento en referencia a ella, ¿no? Ahora, mi pregunta es, si nosotros encontramos que una paciente en el transcurso de su vida, ¿sí? Ha consumido diferentes tipos de droga y quiero saber qué opinas sobre qué repercusión podría tener durante el embarazo si las fue combinando. Es decir, a los 13 consumió marihuana, a los 16 consumió cocaína, a los 23 cristal. ¿Qué pasa con todo eso? O sea, es decir, ¿tú qué sugieres, sí? O la forma más correcta de poder abordar a este tipo de pacientes, ¿no? Uh-huh. Esa sería mi pregunta.
Bueno, la sugerencia de forma definitiva, en el caso de que la paciente, por ejemplo, en tema de embarazo y patología dual, de entrada es preguntarle. A mí sí me ha pasado de que pacientes que tengo en tratamiento de consumo de drogas me dicen, oiga, sabe que ya quiero embarazarme, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para que esta parte, que yo sí se las menciono mucho a mis pacientes, esta parte de la genética no me vaya a alcanzar, ¿no? O sea, porque como les comentaba, no es que seamos completamente vulnerables, no es que heredemos completamente estas condiciones, podemos cambiarle el entorno completamente al bebé, o sea, al binomio en general, a madre e hijo, pero ahí sí tenemos que empezar a hacer una serie de estrategias. Digo, lamentablemente, como les comentaba, no hay una estructura especial, no hay un instituto de la mujer y el embarazo y la patología dual, tristemente, pero sí podemos ir orientando a nuestra paciente a empezar a tener esta abstinencia. O sea, por ejemplo, hablabas de consumos desde los 13 años, que han ido cambiando. Evidentemente puede haber una repercusión y si esto se detecta a tiempo, como bien lo acabas de decir, Sergio, podemos ir haciendo muchas estrategias clínicas, médicas, de diagnóstico, de ver cómo está la paciente, de analizar su entorno, ¿no? Ustedes como psicólogos nos apoyan muchísimo en eso y hacerlo lo mejor que se pueda ese ambiente para el binomio en su momento. Porque la realidad es que en la mayoría de las ocasiones, como les comentaba en la presentación, son mujeres que tienen ambientes caóticos demasiado graves, o sea, mucha violencia, abusos, obviamente todo eso va a repercutir en la salud y se perpetúa el consumo y luego otra enfermedad mental y de ahí deriva lo que es la patología dual. Hay que empezar a canalizar a esa paciente en todo lo que pueda necesitar, incluso en términos, aunque ni siquiera esté embarazada, hay cosas que se pueden empezar a utilizar, por ejemplo, el ácido fólico. Cualquier mujer que piense que todavía no lo esté, que piense en un embarazo, por ejemplo, siempre se recomienda, y no se diga en drogas, porque el ácido fólico, eso tampoco lo agregué, también es parte importante, el ácido fólico hace ciertas reparaciones a nivel de los cromosomas, a nivel de nuestra genética. Entonces podemos empezar a evitar ciertas condiciones a largo plazo, aunque la persona no esté embarazada. Oh, perfecto, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Irma Vargas Rodríguez, activa tu micrófono, por favor, Irma. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la participación. Hola, Irma, buenas pues tardes. muchas gracias por toda la información, doctora, muy enriquecedor, sobre todo en esa parte de prevención que nos está fallando mucho. Pero, doctora, yo quisiera preguntar sobre cuando el problema de adicción no es tanto en la madre, sino en la pareja, en el papá. Digo, a veces la mujer está sometida y no tanto porque ella fume, pero es esa fumadora pasiva, ¿no? Sí. ¿Qué tanto vienen ahí las complicaciones en los bebés? Porque yo sí he notado que a veces, aunque se le dé la orientación a la madre, como que sí a veces hemos tenido oportunidad de platicar con algunas más a fondo cuando se detecta algún problema y como que tienen la idea de, no, pero yo no fumo, pero mi esposo todo el tiempo está fumando, ¿no? No, yo no tomo, pero no fumo marihuana, pero mi pareja todo el tiempo está fumando, ¿no? ¿Qué tanto ahí también vienen las complicaciones para el bebé? Gracias, doctora. No, de qué, gracias a ti. Definitivamente es en menor proporción, porque como les comentaba, hay que ver, hay que analizar el patrón de consumo. No es lo mismo el cigarro, la marihuana, la cocaína, aunque todas vayan a hacer efecto, pero sí es bastante relevante lo que dices, porque obviamente la parte epigenética, pues ahí también va a participar. Ahora sí que el papá finalmente va a tener ahí la información de ambos. Y aunque a lo mejor vaya a implicar un poco de menor riesgo, sí está comprobado que estas alteraciones pueden venir en como bien lo dijiste, como en este consumo pasivo. Y tomando en cuenta todavía más este ejemplo del cigarro, el cigarro es una sustancia que aunque la persona incluso no esté presente cuando está fumando, cuando el fumador no está como tal teniendo estas inhalaciones y el humo ahí en contacto, sabemos que las partículas del cigarro incluso llegan a impregnar otro tipo de superficies. Digo, todos nos hemos, no sé, todos hemos estado en convivencia, por ejemplo, en un lugar donde vive un fumador,
o por ejemplo en los coches, ¿no? Que tú sabes cuando alguien fuma, ¿no? En el coche se impregna de una forma impresionante y esas partículas de alguna forma sí se van a empezar como a distribuir, o sea, se liberan en el medio ambiente. De hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos, aquí no, y eso sería también ahora sí que una muy buena propuesta. Si tú compras una casa de un fumador, te sale más barata, hasta la mitad del precio, porque en Estados Unidos sí hay esta conciencia respecto a que si yo estoy teniendo este consumo, la persona que vaya a llegar a esa vivienda va a tener una repercusión. Esas partículas se desprenden, aunque laves las paredes, aunque pintes las paredes, o sea, voy a estar expuesta. Entonces, por eso digo, aquí en México afortunadamente, pues tenemos leyes ya desde hace algunos años, ¿no? Que prohibieron el consumo de cigarro en las oficinas, bendito sea Dios. Antes incluso en los hospitales psiquiátricos se fumaba, era dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces, hemos avanzado mucho en eso, pero incluso, Irma, en cuanto a ese tipo de ejemplo, en ese ejemplo específico, sí tendríamos que hacer básicamente la misma estrategia, ¿no? Que la mujer tome su ácido fólico, porque aunque no te fumen ahí al ladito, si fumo y luego tú entras a la habitación y ya no está el humo presente, hasta también ahí hay ciertas partículas que se están desprendiendo del cigarro de forma específica, ¿eh? Es muy interesante también esa parte. Y sobre todo también las alteraciones a nivel genético, ¿no? De espermatozoides y todo eso, que es lo que Sí, se claro, da además. al producto, pues también hay alteraciones, ¿no? Sí, claro, sí, tiene que ser tratado prácticamente igual, aunque tú no consumas como mamá, si tu pareja consume, hay que darle ese mismo soporte multidisciplinario. A ver, ahora seguimos con Jenny Cortés. Por favor, conecta tu micrófono. Hola, muy buenas tardes. Excelente ponencia, doctora Xochitl. Felicidades. Ay, gracias, Jenny. A mí me gustaría conocer su experiencia sobre el manejo de los brotes psicóticos en personas embarazadas. Ya ve que ahorita se está dando mucho el consumo de cristal. Creo que ha aumentado muchísimo. Entonces sí me gustaría conocer su experiencia o sus recomendaciones en cuanto al manejo farmacológico. Sí, Muchas claro gracias. que sí. De hecho, aunque no lo mencionamos al principio, tuve la fortuna de ser médico psiquiátrico, incluso jefe de hospitalización en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, aproximadamente 14, 15 años. Y si algo de repente movía mucho esta parte de atención médica en cuestión de psicosis, es precisamente una mujer embarazada. Tuve la oportunidad de atender y conocer muchas mujeres en esa etapa y pues definitivamente es algo necesario. Hay manejos antipsicóticos probados desde la FDA, COFEPRIS, las normas oficiales, que se pueden utilizar para controlar esos cuadros incluso de agitación, de cuando la paciente llega embarazada en una situación descontrolada totalmente, o sea, fuera completamente de su realidad, por ejemplo, hablando de un esquizofrenia o trastorno bipolar, y ya ahí se perdió un poco el... Ay, disculpen, es que se metió una llamada, perdón. Es cuando no quieres, ahí se meten las llamadas. Les decía, sí hay muchas alternativas de tratamiento, hay medicamentos muy seguros y como les decía, hay que ver el costo-beneficio, ¿no? La persona ya consume ciertas drogas, los medicamentos que utilizamos los psiquiatras para controlar la psicosis, la agitación psicomotriz, van a ayudar al binomio. O sea, una persona en estas condiciones es más probable que pierda el producto, que tenga otras complicaciones si no hacemos algo. Eso es lo que hacemos en los hospitales psiquiátricos. Actualmente trabajo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el hospital psiquiátrico, y eso es lo que hacemos. No podemos permitir que la persona tenga más complicaciones y los medicamentos son una herramienta impresionantemente útil, muy seguros. Y otra de las cosas que también funciona, que es un tema, por no decirlo así, un poco tabú al respecto, es la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva tiene una indicación incluso bastante precisa en el embarazo, cuando las personas tienen ciertas condiciones así de gravedad, por ejemplo, una psicosis muy delicada, y que no se pudieran utilizar medicamentos psiquiátricos en específico en esa persona,
podemos hacer uso de la terapia electroconvulsiva y les va bastante bien. Ok, pues muchas gracias, doctora. Y a ver, aquí hay otras preguntas que, bueno, yo creo que esta es genérica. ¿Qué medicamentos psiquiátricos están contraindicados en el embarazo? Pues son muy específicos, ¿no? Pues hay muchos. Hay muchos y hay muchos que también se pueden utilizar, ¿no? Y también deriva mucho y tiene mucho que ver en qué nivel de embarazo estemos. O sea, no es lo mismo el primer trimestre que ya después del tercer trimestre del embarazo, que suelen ser más seguros los medicamentos. Ahora sí que la etapa del embarazo más importante a cuidar es el primer trimestre, que es donde se va desarrollando de forma, ¿no?, inicial el bebé. Pero son muchos los que no están indicados, los que sí lo están. Y tenemos que ver qué tipo de condición tiene el paciente. Como les decía, riesgo-beneficio, ¿no? Ok. Hay muchísimas felicitaciones, doctora, por el tema, lo abordó muy bien. De hecho, nos están preguntando si es posible que nos comparta las fuentes o la bibliografía listado, tal vez, Sí, claro. de donde sacó, para que se las podamos reenviar vía PDF, vía correo. Aquí viene también otra pregunta, no pone su nombre, dice, ¿qué neurolépticos son los más seguros para madres gestantes? Ok, es una pregunta, esa es relativamente más objetiva y así sencilla. Una es la olanzapina y el otro también el haloperidol. Son los que están probados, incluso a largo plazo, como terapia, no nada más como de control de crisis, sino a largo plazo. Yo utilizo bastante, sobre todo lo que es la olanzapina, muy seguro, sin efectos secundarios prácticamente. Obviamente hay que estar monitoreando a la persona. Ok, pues muchas gracias. Fátima Soledad Ramírez nos está diciendo si se va a compartir la liga. Sí se va a compartir la liga en las redes de AMEPAD, de la Academia de Patología Dual. Ahí vamos a tener la retransmisión de esta ponencia. Y pues otra situación. A partir de ahorita, todos los que participaron vía chat, les vamos a hacer envío de la invitación para que nos acompañen el 29 de abril aquí a las instalaciones donde están las oficinas de AMEBAD, para que puedan asistir a la presentación del libro de paidopsiquiatría. Doctora, sería un placer que nos pudiera acompañar. Y pues muchísimas gracias a todos. Doctora, gracias por su participación. Bienvenida a las filas de AMEPAD. Gracias a ustedes. Considerada como docente. Y también Nélida Z también levantó la mano. ¿Qué pasó, Nélida? A ver, ¿puedes desconectar tu micrófono? No, disculpen, me equivoqué. Ahora nos haces una pregunta. Ahora que pregunte. Un comentario. No, muy interesante. También, como comentaban hace rato, la importancia que tiene la pareja, ¿no? En todo esto, en relación a un embarazo. Así es. Sí. Definitivamente. Muchas gracias, Nelly. Pues, doctora, le agradezco mucho. Les agradecemos a todos los asistentes. Estén pendientes de las redes sociales. Vía correo le pediré a la doctora Xochitl que si nos comparte su bibliografía. También me comenta aquí uno de los asistentes que si podemos replicar su presentación, doctora, ¿se las podemos enviar el PowerPoint? Sí, claro. Sí, por supuesto. Perfecto, entonces les haremos envío vía mail la presentación y la bibliografía que la doctora nos comparta. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos su asistencia del 2 al 6 de mayo en el curso de bases terapéuticas para manejo de tabaquismo. Va a ser manejo multidisciplinario, como comenta la doctora, y pues va a estar muy interesante. Muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo, doctora, y nos estamos viendo para el 21 de abril. Hasta luego.